Bueno, voy a esperar que se conecte Pedro para partir, pero hoy día vamos a hablar, este es el curso de... perdón, pero nosotros con Claro, cero problema. La verdad es que yo creo que hola Jackie, que de repente acá también nos vamos a tener que cambiar porque no, todo mal. Bueno, hoy día la clase es el ciclo de los cultivos del huerto, ¿ya? Yo sé que hay varios que están en varias clases, pero para que no se nos mezclen las cosas. Y hoy día vamos a hablar del cultivo de la cebolla, ¿ya? Lo que nosotros queremos hacer es intercalar distintos cultivos de hoja, de raíz, de fruto, para que ustedes vayan viendo los distintos manejos y puedan ir viendo qué tienen en común y qué es distinto en nuestros cultivos del huerto, ¿ya? Porque van a ver que les van a empezar a aparecer ciertas cosas como medias repetitivas, pero la gracia de eso es que ustedes puedan empezar a hacer comparaciones, ¿ya? Porque nosotros, por ejemplo, por darles un ejemplo spoiler, hoy día vamos a mencionar como una de las enfermedades de la cebolla el dumping off, ¿ya? Pero el dumping off, yo creo que varios ya lo recuerdan, lo hemos visto en muchos otros cultivos, ¿ya? Lo hemos visto como las enfermedades de los almácigos o en cultivos en general. Para el cultivo de la lechuga lo mencionamos, entonces la idea es que ustedes vayan como haciéndose una idea de que hay bastantes manejos que son súper similares entre sí. ¿Ya? Y bueno, hoy día el cultivo de la cebolla. Yo no sé, me gustaría ver si alguno de los que ya está conectado ha cultivado cebolla alguna vez. Pueden escribir en el chat o... Yo, Aymara, nunca ¿Sí? me resulta. Me Ya. salen mini cebollines. Ya, interesante, interesante, porque los mini cebollines que salen, que no engordan, pueden ser varias razones, incluso partiendo por la fertilización. ¿Alguien más que haya tenido cebollas? Yo, ¿quién? Las dos Gabrielas. Yo lo intenté, pero no me resultó. Yo tengo almácigos, pero ha costado que crezcan. Ya, qué interesante. Bueno, los almácigos cuesta que crezcan efectivamente. Son de los que toman más tiempo. Cuando ustedes cultiven puerros o cebollas, se van a dar cuenta que son dos cultivos que toman tiempo, hay que tener paciencia, no pasa como, por ejemplo, con los cultivos de hoja, que uno de un día para otro ve otra hojita, no, uno puede ver una ramita así de cebolla por mucho tiempo, y es como, pucha, no crece nada, bueno, pero voy sacando las hojas. Yo también he caído en esa porque, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero la hoja de la cebolla para cocinar, tiene un saborcito súper rico, que no es entre cebollín y cibulet, ya es bastante aromática para cocinar. Sí, me ponen, sí, ¿cierto? Sí, es un gustito, yo también he caído en eso, es que es algo especial. Bueno, ¿dónde está el profe Pedro? Ahí llegó. Hola, ¿cómo están? Disculpen, Hola. no me había percatado de que habían mandado el nuevo link. No te preocupes, sí, aquí Si me pueden estamos. esperar un poquito, que eh, estoy preguntándole a una alumna si es que puedo entrar. Perfecto. Si es Mireia, se acaba de conectar. ¿Sí? Sí, Sí, estaba esperando a la señora Mireya. sí, Ya, bacán. Entonces, como ya estamos con un poco de retraso, sí. empecemos. Empieza. Antes que se haga más tarde. Entonces, les voy a compartir pantalla. Queremos que me cargue aquí. Vamos a darle internet a el Drive para que se conecte. Por mientras, les digo, así como brevemente, yo sé que hoy día los que están en el otro grupo conversamos un poco sobre, ¿cómo se llama esto? Las clases que les faltaban, ¿ya? Si alguien no ha recibido la primera clase de este curso, después me envía un mensaje por WhatsApp, pero por interno, es que me llegue solo a mí, no en el grupo, ¿ya? Porque hoy día estuve tratando de regularizar esa situación, ¿ya? Hemos hecho solo una clase anterior a esta, así que solo les debería faltar la primera, no otras, por si acaso. ¿Ya? Ya, entonces, compartir pantalla. Alium Alien se va. C. Muy bien.
Bien, se están spoileando, pero bien. Bueno, creo que nosotros no lo mencionamos en todo caso, pero... No, se nos olvidó decir que la lechuga es la tuca sativa, Sí, bueno, una de las pocas que me sé de memoria. sí, creo que como de las primeras que uno se Se aprende. aprende. Sí. Sí, es verdad, es Ahí verdad. está cargando. ¿Les aparece el cargando de la presentación? Sí, está cargando. Está Ahí cargando. está. Todo La está medio cebolla. lento, así que Ya, ahí te explico. Ah, tomando con agua, ahí. Si a alguien se le va a silenciar el micrófono, yo los voy a ir silenciando para que no se preocupen, ¿ya? Entonces, partimos. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos, ¿cierto? Gracias por participar nuevamente. Hoy día es la clase número 2. En la primera clase vimos el cultivo de lechuga y ahora vamos a hablar del cultivo de la cebolla. Su nombre científico es Allium cepa, como comentaron en el chat. Bueno, la cebolla es un cultivo de los denominados cultivos de bulbo, debido a que nosotros nos alimentamos de su bulbo, si es que las clasificamos como por su parte comestible. Pertenece a la familia de las liliáceas, es familiar de plantas que ustedes se deben imaginar que son familiares de la cebolla. Podemos encontrar los ajos, los puerros. Yo creo que de repente uno puede pensar que no, el cibulet, aunque igual se parece harto, pero nos alimentamos de su hojita en vez de un bulbo, pero todos ellos pertenecen a la misma familia. La cebolla es una planta bianual, quiere decir que necesita 2 años para florecer, para poder dar semillas y generar descendencia o semillas para nosotros que hacemos agricultura para poder seguir cultivando. Es autógama, igual que la lechuga, o sea que se puede polinizar y a sí misma y de esta manera obtener semillas. Las semillas de la cebolla se ven en la imagen, en la primera imagen arriba, a la izquierda. Son semillas más pequeñas que la cabeza de un alfiler, son de un negro intenso y he visto unas medias moradas, como entre negro y morado, son súper bonitas. Eh, Son angulares, o sea que son así como bien particulares y tienen una superficie rugosa. La inflorescencia es una umbela, es decir, que es una base donde salen los frutos de forma pareja y simétrica, y se caracterizan por tener un color blanco o morado que es súper llamativo, y realmente son súper bonitas las flores de esta familia de hortalizas. ¿Por qué hay flores que no tienen semilla? Realmente todas las flores deberían tener semillas, quizás son muy pequeñas y no te percatas de que están ahí, pero si se produjo una flor, lo más probable es que después se produzca una semilla. Claro. Esa es como la regla de la naturaleza. Muchas veces, en todo caso, los frutos son las semillas, ¿ya? Por ejemplo, con la frutilla, lo que nos comemos, esas pepitas, son las semillas de la frutilla, ¿ya? Y ya en los casos extremos, aquí yo creo que Pedrito está de acuerdo, si compramos semillas transgénicas o modificadas de las que hemos hablado, lo más probable es que no nos den semillas porque no cuajan, ¿ya? Queda la flor, pero Ajá, no es fértil. Eso podría ser un... claro. Sí, po. Parte del negocio de esta industria es que nos venden semillas que no producen flores, les llaman Terminator, a mí me la enseñaron con ese nombre, porque son semillas que te dan la planta, ¿cierto? Pero expresan su potencial máximo una sola vez, quizás nos van a dar una hortaliza muy grande y bonita, pero si nosotros dejáramos para semillas estas hortalizas, las semillas no van a ser viables y no nos van a producir eh, nuevas hortalizas o particularmente ni siquiera pueden producir semillas. Exacto. Continuando con esta morfología de la cebolla, el tallo de la cebolla lo podemos encontrar de dos formas diferentes. Como se muestra en la imagen, que es como
como un pasto grueso, ¿cierto? Bien grande, que puede dar espacio a que florezca. Antes de que florezca hace como un bulbo, como que si imaginamos que este es el tallo, hace como un bulbito aquí que nos va a indicar que eso se va a convertir en la flor. Y por otra parte tenemos el tallo subterráneo, con unas pequeñas hojas que están modificadas y reciben el nombre de catáfilos. Y estos catáfilos son reservas de energía, y de esta reserva de energía salen esta hoja, y también son los que se convierten en el bulbo, que al final es la cebolla de la que nosotros nos alimentamos. De esta manera es que nosotros nos alimentamos de cebolla, de este catáfilo, de esta reserva, de este tallo que está ahí modificado. Yo creo que, bueno, igual algo que no les comenté es que la cebolla, yo he leído que se cultivaba desde hace años antes de Cristo, como del 6000 antes de Cristo, entonces imagínense que es súper antigua, y que en algún momento de toda esta historia, para adaptarse y sobrevivir, decidió formar estos catáfilos para su desarrollo, y alguien por ahí dijo, oh, mira, voy a hacer un sofrito con con esto que me encontré, y de esta forma es como nos empezamos a alimentar de la cebolla. Y bueno, para terminar esta parte, las raíces de la cebolla, yo creo que todas las hemos visto, son más bien pequeñas, rodean toda la base de la cebolla, no son muy ramificadas y son generalmente blancas y blandas. Continúa. Perdón. Condiciones edafoclimáticas. Recordando lo que hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de condiciones edafoclimáticas, nos referimos a condiciones del suelo y del clima. La cebolla, le gustan los suelos sueltos, ¿cierto? Que necesita desarrollar su catáfilo. Nosotros vamos a buscar que tengan suelos sueltos para que se desarrollen mejor, eh, con un buen drenaje. Excesos de riego, bueno, igual eso lo vamos a hablar más adelante, pero excesos de riego o encharcamiento pueden perjudicar al desarrollo de nuestros bulbos. Le gustan los suelos bien fertilizados, con materia orgánica, con harta materia orgánica. eh, no le gustan los suelos ácidos ni muy arcillosos, y prefiriendo los suelos más sueltos, más tirados a arenoso, pero igual con un buen porcentaje de materia orgánica. Eh, Como les dije, hay que evitar los suelos con encharcamientos, que tengan buen drenaje, porque van a afectar al desarrollo de nuestros bulbos. En cuanto al pH del suelo, la cebolla crece mejor con un rango entre 6 a 6,5 de pH. Y algo que es clave en nuestros cultivos de cebolla es utilizar suelos que nosotros sepamos que no tienen como una carga de maleza significativa. Por el contrario, si no tenemos dónde más cultivar, vamos a tener que hacer un buen trabajo de desmalezado, arrancándolas completamente de raíz para que no germinen nuevamente, no broten nuevas malezas. Y ya en el caso de que lo hagamos igual, si van saliendo malezas, va a significar mayor labor de nosotros estar constantemente desmalezando para que solo esté nuestra cebolla, debido a que son malas competidoras. Así que vamos a procurar tener suelos con buen drenaje, con buen porcentaje de materia orgánica, que no generen escarchamiento, y ojalá que tengan poca carga de maleza. Y si no, si tienen carga de maleza, vamos a tener que hacer mayores labores, como desmalezar antes y durante nuestro cultivo. Continuemos. Esta es de la misma. Bueno, el clima, bueno, ahí igual está la foto del ciclo, ya eso serían los 2 años, la foto más grande de arriba, donde en el primer año se va a desarrollar el bulbo y la hojita, y si nosotros la dejáramos, que haría la emisión de su tallo floral y desarrollaría una flor, y después de la flor la semilla. Pero como nosotros no buscamos producir flores, por muy bonitas que sean, las vamos a cosechar antes de que emitan su tallo floral. Las temperaturas para el cultivo de cebolla
Primero, su temperatura de germinación, la mínima va a ser de 10 grados Celsius. Temperaturas más menores pueden hacer que le cueste más germinar o que no germine directamente. Una temperatura mínima de crecimiento para el desarrollo de estas cebollas pueden llegar hasta los 5 grados Celsius. Por lo general igual aguantan bien el frío, pero temperaturas inferiores pueden afectar nuestro desarrollo. El crecimiento óptimo, lo mejor es, entre los 15 y los 25 grados Celsius, el mejor desarrollo. Pueden temperaturas altas, como muestra el PowerPoint, de 28 a 30 grados, pueden hacer que nuestro tallo floral se desarrolle antes de tiempo. Por lo que en esa época es mejor no estar cultivando cebolla, debido a que solo vamos a lograr generar, o sea, lo más probable es que emitan sus tallos florales, y como se explicó la clase pasada, igual lo repito, cuando la planta se concentra en emitir su tallo floral y en generar las flores, va perdiendo el propósito que nosotros queremos, porque está concentrando su fuerza en la flor, y en este caso nosotros queremos que se concentre en el bulbo. La exposición lumínica a la cebolla es una hortaliza a la cual le vamos a decir de pleno sol, que le gusta estar al sol. El sol directo favorece su etapa de engrosamiento y desarrollo y formación del bulbo, así que esta hortaliza la vamos a situar a pleno sol, y vamos a encontrar dos variedades de cebollas. Las variedades de día largo, que se siembran entre septiembre y octubre, con las temperaturas medias entre 18 y 25 grados Celsius. Y estas variedades de día largo se le llama así porque requieren más horas de luz, a diferencia de las de días cortos, que requieren menos horas de luz. Realmente la diferencia de luz va a ser de 2-3 horas, en diferencia de una con otra, porque la variedad de día largo va a necesitar al menos 10 o 11 horas de sol, y a su diferencia las variedades de días cortos van a necesitar menos sol. Disculpen, me equivoqué. La variedad de día largo necesita de 12 a 13 horas de sol, y la variedad de día corto de 10 a 11. Ahí sí, me había quedado medio complicado. Entonces, la variedad de día corto, debido a estas condiciones de que necesita un poco menos de luz, las vamos a sembrar entre mayo y junio, con las temperaturas que van a situar entre los 6 y los 15 grados Celsius. Y debido a esta condición de menos luz, se cosechan en estado inmaduro, más o menos verde, a fines de la primavera, y por lo general con las hojas secas adheridas. Y por lo general los cultivos como de cebolla o del ajo, después de la cosecha, se dejan secando en el mismo surco, en el mismo camellón, la misma platabanda, un tiempo, y luego se almacenan en un lugar sin humedad para no afectar nuestros bulbos y poder alimentarnos o comercializarlos, si es que ese es nuestro objetivo. Continuamos. La preparación correcta de los almácigos, esta vez vamos a sugerir que se utilicen almacigueras más angostas con forma cónica, o sea que sean como un cono, y estas almacigueras nos van a permitir mejor desarrollo de las raíces en un menor tiempo y con mayor firmeza. Y como nuestro cultivo es de bulbo, vamos a necesitar unas raíces que estén resistentes. Vamos a ocupar un sustrato ligero, podemos ocupar la turba, la vermiculita, también podemos ocupar la fibra de coco. Como ya mencioné, el suelo tiene que ser con un buen drenaje, que no genere escarchamiento. Entonces nos vamos a preocupar de que nuestros almácigos cumplan con las condiciones similares, ¿cierto? Entonces el buen drenaje va a ser fundamental. Entonces para esto podemos ocupar la fibra de coco, la perlita, la vermiculita, la turba, y para aportar nutrientes vamos a ocupar el compost o el humus de lombriz, y las cantidades recomendadas vendrían siendo
un 40% de fibra de coco de turba, 25% de vermiculita y 25% de compost o humus, y también podemos agregar un 10% de arena para favorecer el drenaje de nuestro almácigo para el desarrollo de nuestros plantines de cebolla. La profundidad de siembra, más o menos lo mismo que la lechuga, tenemos esta regla universal de que las semillas se siembran en profundidad hasta 3 veces su tamaño. Entonces, si la semilla de la cebolla tiene unos 3 milímetros de tamaño, el ideal vendría siendo unos 6 milímetros de profundidad, 9 milímetros de profundidad o 1 centímetro de profundidad. La cantidad de semillas por alvéolo o por compartimiento o orificio de nuestra bandeja semillera va a ser, vamos a poner de 2 a 3 semillas. No más que eso, porque mayores plántulas van a significar mayores raíces en un espacio reducido se van a terminar enredando, queramos o no, y esto nos va a afectar a la hora de trasplantar. Así que no pasarnos de más de 3 semillitas por alvéolo, y la germinación de la cebolla va a tardar entre 8 a 15 días después de haber sido sembrada en nuestros semilleros que preparamos con las condiciones mencionadas. El trasplante de la cebolla. El momento del trasplante va a estar determinado por la altura de nuestra cebolla. Como se mencionó con la lechuga, si recuerdan, que ya tenga sus hojas verdaderas, ¿cierto? Que no sean los cotiledones. Y la cebolla también se recomienda que tenga unos 10 centímetros, pero la cebolla, otra cosa que nos podemos guiar es que tenga la aparición de su tercera hoja. Entonces, y aquí tengo unos lápices, por ejemplo, esto vendría siendo el primer, voy a decirle pastito de la cebolla, la primera hojita de la cebolla, y después va a aparecer otra, y luego la tercera. Entonces, cuando nosotros veamos como este tridente de hojitas de cebolla que tengan unos 10 centímetros, va a ser el momento ideal para trasplantarlo. Y ya más realista, esto sería un poco más grande, y esto ya más pequeñito. Sería más o menos así, y esto nos va a indicar que podemos ya trasplantar nuestra cebolla. La preparación del suelo, recuerden que a la cebolla le gustan los suelos ligeros, los suelos con buen drenaje, con materia orgánica, así que vamos a preparar un suelo, vamos a labrar el suelo utilizando una horqueta, un azadón, el chuzo, la picota, la herramienta que más nos sea más simple de ocupar. En mi caso yo prefiero la picota, y vamos a mullir el suelo, o sea, lo vamos a ir desarmando los terrones, los podemos pasar por un arnero, y idealmente que podamos llegar a una profundidad de 30 a 40 centímetros, y con eso vamos a estar más que seguros de que nuestra cebolla va a tener las condiciones o un suelo no tan duro para poder tener su desarrollo. La distancia de siembra entre cebollas va a variar, pero puede ser entre 15 a 20 centímetros, y variedades más pequeñas de cebolla pueden ser cultivadas hasta 10 centímetros de distancia entre ellas. Hablando un poco de la asociación de cultivos, se puede asociar con cultivos de hoja, es súper recomendado. Y también podemos asociarlas con la zanahoria, que aunque sea un cultivo de raíz similar al de la cebolla, se llevan bien. De hecho, la cebolla favorece a la zanahoria. Eh, Tengo entendido que repele la cebolla creo que un nemátodo que ataca a la zanahoria, y entonces sembrar las zanahorias con la cebolla va a ser súper positivo, pero lo más común es que la asociemos con cultivos de hojas.
También con el tomate, podemos asociarla con el tomate, y también la cebolla va a beneficiar al tomate debido a los fuertes olores que puede emitir estos cultivos, va a repeler a plagas que pueden afectar a nuestros tomates. Y ahora que mencioné un poco la asociación de cultivo, hay una regla que me enseñó a mí una profesora que me dijo que, por ejemplo, si se preparan juntos de ensalada, es una asociación de cultivos positiva. Y a todos nos gusta la ensalada a la chilena, ¿cierto? Sí, Entonces, ahí es verdad eso. con el ejemplo de cultivar tomate con cebolla, se llevan bien en la huerta y son una perfecta ensalada. Y lo Así mismo pasa con que el tomate y la albahaca. también son una perfecta asociación de cultivo y se comen juntos. Y también, ya bonus track hablando de asociaciones de cultivo, una de las más antiguas es la milpa. El tomate y el ajo también se llevan súper bien. Recuerden que el ajo es una liliácea familiar de la cebolla, pero hablando de asociación de cultivo, la más antigua que hay registro es la milpa, y que es la asociación de cultivo entre choclo, poroto y zapallo. Y en verano nosotros nos comemos estos porotos con zapallo y con choclo y son exquisitos. Así que si en algún momento dicen podré cultivar estas dos hortalizas juntas, y si no tienen acceso a internet, pregúntense si se llevan bien en la mesa para alimentarnos y probablemente la respuesta sea acertada. Em, Complementando un poquito eso, Pedro, no sé si no se lo habrán cuestionado o no, pero eso viene principalmente de platos tradicionales, ¿ya? Y lo que podemos como reminiscenciar o ver hacia atrás es que los platos tradicionales son platos que vienen de pueblos, de casa, del hogar, de lugares que cultivan su propio alimento y se relacionan juntos porque son cultivos de temporada juntos, ¿ya? Entonces también eso es súper bueno porque ahí nos damos cuenta que vamos con el mismo ritmo de la tierra creando no solo buenas asociaciones, sino que platos también súper ricos. Esa es mi acotación. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Incluso recuerden, bueno, no sé si aquí están todos los que estuvieron el lunes, pero en algún momento mencionamos la agroecología y yo les expliqué que algo importante que hace la agroecología es rescatar sabiduría ancestral, indígena, etcétera. Y de ahí mismo es que vienen estas situaciones de cultivo, son prácticas realmente antiguas y que ahora en la actualidad las estemos como rescatando e implementando, es solo consecuencia de los desórdenes ambientales que han generado las nuevas formas de hacer agricultura que se han presentado en Chile y en el mundo. Así que súper de acuerdo con la acotación de Aymara. Ahora creo que viene fertilización. ¿Lo va a tocar tú ese tema o lo hablo yo? ¿Qué número es? ¿Es el 4? O sea, como Perfecto. prefiera. Eh, Él, no sé cómo lo tengo ahí. Parece que ahí me transcurrí con la numeración. Pero como prefieras. dale tú si quieres, po. Ya. Déjame admitir a la gente que está entrando. Ya. Bueno, igual, Entonces, dime. antes de que hables tú, igual este punto que lo va a tocar la Aymara es súper importante, fertilizar antes de cultivar nuestra cebolla, ¿ya? Como yo hablé de preparación de suelo, este punto va dentro de eso, de que antes de cultivar nuestra cebolla vamos a mullir, a desmalezar, pero también vamos a aportar materia orgánica, podemos aportar guano y compost. De aquí Aymara va a desarrollar un poco más esto mismo, así que continúa. Exacto. Bueno, efectivamente la cebolla lo que es súper importante tener en claro es que requiere harta fertilización. A diferencia de otros cultivos que vamos a fertilizar hasta 3 veces en su ciclo de crecimiento, con la cebolla vamos a fertilizar máximo 2. Lo que pasa es que la cebolla, por lo que en general, requiere suelos muy equilibrados en nutrientes. Esto quiere decir con sus nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, bien presentes en el suelo. ¿Ya? Sin embargo, debido a lo que les explicaba Pedro, que tiende a generar muchas hojas o a generar su tallo floral, se recomienda siempre tener mucho ojo con el nitrógeno
¿cómo decirlo?, el nitrógeno verde, el nitrógeno crudo, es decir, el nitrógeno que esté muy fresco en el suelo. Principalmente lo que nos da nitrógeno más fresco son los abonos verdes o el guano. Entonces, siempre que nuestro sistema de fertilización sea abono verde o guano, lo importante es que nosotros dejemos ese suelo con ese abono una temporada entera antes de incorporar el cultivo de la cebolla. ¿Ya? Así nos vamos a asegurar de que ese nitrógeno esté bien absorbido y esté completamente asimilable para la cebolla sin tener una sobrecarga. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que una buena fertilización, como es con humus, ya que tiene hartos nutrientes, o con compost, previo al cultivo de la cebolla, nos va a asegurar que tenga todos los nutrientes que necesita disponibles. Bueno, el nitrógeno es el único nutriente de los pocos que vamos a aplicar 2 veces. El primero es en la preparación de suelo, siempre y cuando cumpla con las condiciones que les mencionaba, que es que no esté fresco en el suelo, ¿ya? Y que hicieron una pregunta, sí, después esa es una gran pregunta, así que la podemos contestar después, lo del abono verde. Y que todos los nutrientes ya estén en los primeros 20 centímetros de profundidad de suelo. Como les comentaba Pedro, requiere de suelos ligeros el cultivo de cebolla, y lo otro es que yo creo que todos hemos visto, el tamaño del bulbo más el tamaño de las semillas es muy profundo, no sobrepasa por lo general los 15 o los 20 centímetros. Entonces, tenemos que cuidar de que no extendamos en profundidad hacia el suelo los nutrientes, sino que los dejemos como lo más posible disponibles en las primeras capas, ¿ya? Y vamos a hacer una fertilización previa al trasplante, es decir, cuando preparamos el suelo, y después la segunda etapa va a ser como unos, ahí dice, de 2,5 a 3 meses post-trasplante. Esto es cerca del periodo de la cosecha, cuando nuestro bulbo ya está engordando, y ya no tenemos riesgo de generar muchas hojas y poco bulbo, sino que vamos a alimentar ese bulbo para que siga engordando, ¿ya? Esto se los digo como un estimado. Los 2,5 a 3 meses post-trasplante son principalmente para la cebolla de guarda, ¿ya? En la cebolla que vamos a cosechar un poquitito antes, que de repente toma un poquito de menos tiempo, vamos a tener que ir como acomodando la fertilización de nitrógeno. Bueno, la segunda fertilización importante que participa es el fósforo, ¿ya? Como dice ahí, para suelos fertilizados correctamente en la temporada anterior, se va a fertilizar en la preparación inicial del suelo solamente. Es decir, yo tengo un suelo que la temporada anterior tuvo leguminosas, es decir, cultivos que entregaron nitrógeno, incorporé el rastrojo, que son cuando yo cosecho un cultivo y quedan las raíces o las hojas, como pasa de repente con el cultivo del tomate, y tengo un suelo fértil. Aquí solo voy a fertilizar con nitrógeno al inicio, y esta fertilización con nitrógeno, con fósforo, puede ser a través de nuestros medios como más caseros, ya puede ser a través de ceniza, por ejemplo, o bien puede ser aplicando humus o compost, que son los fertilizantes que vamos a llamar completos, ¿ya? Y con eso deberíamos tener más que suficiente para todo el ciclo de cultivo de la cebolla. Luego tenemos el potasio. Yo sé que hay varios que estuvieron en los ciclos anteriores, ¿ya? Y vimos que el potasio es como el nutriente que forma más frutos más sabrosos, más carnosos, más gruesos. Entonces va a ser súper fundamental que nosotros aseguremos que tengamos una disponibilidad de potasio muy buena para nuestro cultivo de la cebolla, ya que no nos falte potasio. En este caso le tenemos que, cuando han transcurrido entre 2 a 3 semanas post-trasplante, o bien para asegurar las condiciones de potasio en la preparación inicial del suelo. Entonces, si mi suelo no estuvo suficientemente nutrido, yo voy a preparar mi suelo inicialmente con compost y con humus. Aquí puedo agregar té de plátano, ya que es una muy buena fuente de potasio. Si no tengo ese suelo tan nutrido, me voy a cambiar y voy a fertilizar una vez al inicio, y luego voy a fertilizar unas 2 a 3 semanas post-trasplante. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a asegurar lo que les decía antes, que no voy a tener un exceso de hojitas verdes, sino que mi cultivo se va a concentrar en que su trabajo es engrosar este bulbo que tanto nos sirve. Finalmente, el calcio y el azufre son 2 nutrientes que son muy útiles para el crecimiento del bulbo, útiles por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que se encargan de que el bulbo crezca bien, no se deforme y retenga bien sus sabores, ¿ya? Porque así nos aseguramos de que no tengamos un fruto,
o sea, un bulbo que haya sido como demasiado acuoso, sino que tenga un gusto bueno y que mantenga su forma durante todo el crecimiento. El calcio y el azufre son fáciles de encontrar en el mercado en distintas formas, también los podemos encontrar en el humus de lombriz, ¿ya? Y también podemos agregarlos a través de nuestros biopreparados caseros o las cáscaras de huevo que se muelen y se procesan, ¿ya? Son formas buenas que a menor escala nos sirven súper bien. Lo que quisiera es que se fijaran un poco aquí en las imágenes, ¿ya? Acá yo tengo incorporación de cáscaras de huevo. Sobre todo para el cultivo de la cebolla, las tenemos que moler bien y asegurarnos de que queden disponibles. Y esto es lo que les quería mostrar más. Aymara, Dígame. ay, que sabes que se te estaba como cortando el audio y te interrumpí, se arregló. A ver, dale. Vaya una pregunta, Ahora ¿no? se escucha súper. Ahora se escucha súper. Ah, No, ya. era lo del audio. O sea, está la pregunta de la bono verde, pero yo creo que respondámosla al Sí, final. después. Ah, sí, se corta el audio. Ya. ¿Dónde se quedaron? Que alguien me dé un tip. Me acuerdo que hablaste de la cáscara del huevo, Ah, como perfecto. que aplicar la cáscara de huevo y ahí se te empezó como a poner medio robótico. Bueno, era eso, que quería que vieran las imágenes. Porque acá tenemos la incorporación de cáscara de huevo, ¿ya? Y es en las primeras capas. Siempre asegurarnos de que quede disponible en las primeras capas. Pero un tip súper importante cuando incorporamos cáscara de huevo como calcio a nuestro cultivo de cebolla es asegurar que quede bien molida, ¿ya? Porque la cebolla es un cultivo sensible al daño mecánico, que es cuando se hace un corte, una herida, entonces que no vaya a suceder eso. Y esta es la imagen que les quería mostrar. Esta es una imagen un poco más técnica, pero que se hagan la idea de que esto muestra la evolución de un cultivo con un suelo normal poco fértil, acá con una fertilización baja de potasio, y esta con una fertilización buena de potasio. Esto quiere decir que vamos a tener más potasio con cultivos más grandes, más gruesos y más bonitos, ¿ya? En cuanto a la fertilización, que es súper importante. Para cerrar la fertilización, que quizá les enredó un poco con tanto nutriente, la clave finalmente está en que ustedes fertilicen súper bien con compost o con humus su suelo al inicio. Si ustedes tienen un suelo muy bien fertilizado que viene de cultivos anteriores, no van a fertilizar a lo largo del cultivo en ningún momento. ¿Me voy escuchando bien? Se te cortó un poquito, pero creo que dijiste que era importante fertilizar previamente con compost y con humus. Eso mismo. Claro, y por ejemplo, después de la siembra, algo que yo encontré leyendo es que, por ejemplo, 45 días después de la siembra se puede hacer una nueva fertilización y después más o menos 75 días después de la siembra otra fertilización, pero ya son fertilizaciones más pequeñas, de algunos, no sé, pueden ser 200 gramos de humus y con eso bastaría y sobraría. Exactamente, sí. Justo en las claves se corta. Claro, efectivamente es como dice Pedro, que es súper importante que nosotros utilicemos la cebolla en momentos precisos, sobre todo con el tema del nitrógeno. Ya hay que tener ojo de que el nitrógeno no nos vaya a como desviar la atención de la formación de bulbos. Nuestro siguiente punto, estoy viendo el chat, entonces si se corta me dicen y yo voy más lento. ¿Ya? Nuestro siguiente punto es el riego. La cebolla tiene un riego bien específico, bien particular. Si bien necesita grandes cantidades de agua, le gusta el riego abundante en su primera etapa, que sería en la almaciguera, ¿ya? Y hasta el trasplante, el riego en la cebolla se va a ir haciendo menos frecuente y lo vamos a suspender por completo entre unos 20 a 30 días antes de la cosecha, ¿ya? En algunos casos incluso puede ser 15 a 20 días antes de la cosecha, donde vamos a dejar de regar por completo nuestras cebollas. Entonces, lo que vamos a tener es que en almaciguera vamos a regar bastante, nos vamos a asegurar de que esté húmedo, no estrujable, no que gotee, sino que esté húmedo nuestro plantín, nuestra almácigo. Luego, en la etapa del trasplante, nos vamos a asegurar que entre las primeras 2 a 3 semanas desde que trasplanté, vaya a tener riegos frecuentes y los voy a ir disminuyendo. En climas húmedos voy a tener una frecuencia de aproximadamente entre 7 y 10 días voy a estar regando. En climas más secos voy a estar regando entre los 5 y los 7 días, ¿ya? No necesita un exceso de riego, sino que necesita que el suelo esté húmedo, pero que no hayan encharcamientos, ni haya
como un suelo muy mojado, ¿ya? Esta imagen que tengo acá, la puse porque quiero que entiendan que el cultivo de la cebolla, a medida que va creciendo, se empieza a asomar por sobre la tierra. Entonces lo que importa que tenga humedad son sus raíces, no el bulbo, ¿ya? Es un error bastante frecuente mojar el bulbo, como mojarlo desde aquí, porque pareciera que aquí parte el tallo no, el bulbo la verdad es que no necesita agua, lo que necesita agua son sus raíces, porque desde las raíces hacia arriba va a ir consumiendo agua. La imagen de acá es un riego por goteo, es uno de los más recomendables en cebolla, porque no moja las hojas y no moja el bulbo, sino que va directo al suelo. ¿Ya? Este sistema también pueden aplicarlo con botellas, es súper fácil de añadir en huertos urbanos que nosotros tengamos cebolla. ¿Ya? Y bueno, la imagen de acá viene a representar un poco lo mismo, las cebollas realmente están por sobre el suelo, entonces no nos sirve mojar el bulbo. ¿Ya? El tema del corte del riego es súper clave, quiero ser enfática. Si nosotros seguimos regando hasta el final de la cosecha, lo que va a pasar es que voy a arriesgarme, uno, que mi cebolla se pudra, dos, que se parta porque voy a tener cambios de temperatura, sobre todo en la cebolla de día largo, que voy a tener verano, temperaturas más altas, y luego voy a refrescar con un riego, la cebolla se puede partir, y voy a estar finalmente desperdiciando agua, porque la cebolla ya no va a estar consumiendo tanta agua y no la van a necesitar, entonces vamos a estar perdiendo agua, ¿ya? ¿Qué es clave para determinar cuándo suspender los riegos? Si no conozco mucho del cultivo, es que las hojitas, las primeras hojas, se estén empezando a secar. No todas, sino que una o dos, ya estoy lista para suspender mi riego, y por supuesto el bulbo se va a ver más o menos de este tamaño, un poquitito menor, ¿ya? Pregunta, si tengo cebolla asociada con tomate, ¿tengo que aplicar más agua que aplicaría si estuviera sola? Lo más probable es que si tienes este tipo de asociación, el tomate tampoco sufre en exceso si tú, cuando el tomate está madurando, cortas el riego, ¿ya? Pero tiene que ser un tomate que sea de ciclo determinado, es decir, no de estos cultivos de tomate que se mantienen todo el año, sino que te asegures de que sea de ciclo determinado. Y si no, finalmente lo que yo les estoy comentando es que si tengo esta asociación, ¿qué me voy a preocupar? No mojar el bulbo de la cebolla, y voy a regar cercano al tomate, voy a ir regando tomate por tomate, o bien voy a tener un sistema de riego de goteros, donde el riego va a quedar en el tomate. Entonces voy a tener el riego lo más probable entre unos 25 o 30 centímetros, y el agua que va a quedar disponible para la cebolla va a ser la que no consuma el tomate, entonces de esa manera igual voy a tenerlo regulado. La clave es reconocer el distanciamiento. Quiero ser aquí de repente un poco enfática o cargante. Esto de regar con mangueras y con lluvia y todo eso, eso ya no existe en nuestros huertos agroecológicos, ¿ya? No solo estamos desperdiciando agua, sino que estamos aprendiendo que vamos a echar a perder nuestros cultivos, entonces requiere un trabajito, no sé si Pedro estará en desacuerdo conmigo, pero requiere un trabajo un poco más considerado el ir a regar, ¿ya? Ya no voy a regar como tanto a lo loco, entonces estas asociaciones no van a representar un problema, ¿ya? No, súper. Igual, para responder un poco al Nico, es probable que coseche el tomate antes que la cebolla. También. Entonces, si cosechamos el tomate antes, después no va a tener problemas como en cortarle el riego al tomate y a la cebolla, porque probablemente si el tomate es de crecimiento determinado, vamos a haber cosechado el tomate antes que lo que cosechamos la cebolla. Hay otra pregunta que dice que pasa lo mismo con los ajos, o sea que nos preguntan, ¿las Sí. hojas de mis ajos se están secando? ¿Aplica igual que a la cebolla? La respuesta es sí, porque son familiares cercanas, entonces se trabajan de formas muy similares. Al ajo también se le corta el riego antes de ser cosechado, espera que se seque. Si mojamos el bulbo del ajo, también se nos van a generar problemas, los mismos que a la cebolla. Así que tómelo de la misma forma, que yo creo que son más similitudes que diferencias entre cebolla y ajo. Así que esta Exacto. clase igual aplica en su mayoría para lo mismo que para el cultivo de ajo. Sí, yo creo que la única, o la diferencia más notoria es que el ajo no aparece por encima de la tierra tanto como la cebolla. Igual se ve un poquito, pero no aparece tanto. Pero sí, exactamente aplica lo mismo. Y si ya tus hojitas se están secando, yo te recomiendo que las quiebres. O vamos a ver con la cebolla igual, que las quiebres o que les hagas un nudo, ya para que la energía se centre en engrosar el ajito,
¿ya? Ese es un consejo que aplica también para la cebolla, lo vamos a ver en todo caso, ¿ya? Bueno, eso con el riego, súper importante, nunca está de más ser enfática. Y ahora venimos a las enfermedades. Voy a sacar el chat, ahí tú me dices si hay preguntas, Pedro. Sí, dale, yo lo tengo aquí abierto. Bueno, nosotros ya vimos en el cultivo de la lechuga que tenía ciertas plagas y tenía ciertas enfermedades que eran dentro de los cultivos bastante sencillas de manejar. Con la cebolla aumenta un poquitito el grado de dificultad porque vamos a tener algunas plagas que no son tan comunes para todos los cultivos y que son un poco más específicas, y con las enfermedades va a pasar lo mismo, ¿ya? Nuestra primera plaga, que es bastante importante, es la mosca de la cebolla, que es esta que está acá. La mosca de la cebolla es bastante parecida a nuestra mosca común, solo que es grisácea, café y muchísimo más pequeña. ¿Qué pasa? Esta mosca lo que hace es romper las hojitas para poner sus huevos, pone los huevos dentro de la hoja de la cebolla, que nosotros sabemos que es más o menos ahuecada, y ahí lo que pasa es que las larvas, que son estas que están acá, se empiezan a alimentar de las hojas, produciendo que estas se decaigan y les hagan cortes o heridas que quedan abiertas, ¿ya? Y bueno, por supuesto después sigue avanzando, no sé qué parte su ataque en las hojas, pero si nosotros no lo manejamos a tiempo, lo que va a pasar es que va a seguir bajando a nuestros bulbos. Acá hay un bulbo muy joven que no alcanzó a engrosar porque lo atacó mucho la plaga. ¿Qué pasa después? Si nosotros no controlamos o no manejamos, que es la palabra correcta, esta mosca, estas larvas van a pasar a este estado que se llama de pupa, ¿ya? Y van a crecer y van a salir de las hojas y van a generar nuevos daños. Esta plaga es importante, bastante importante, no solo porque disminuye el crecimiento, ya hace daño en las hojas y es capaz de hacer desaparecer o disminuir mucho el tamaño de nuestros bulbos dañándolos, sino que es una plaga que deja cortes, aunque sean pequeños, o heridas abiertas en nuestras cebollas, ya sea en la hoja o en el bulbo. Y esto produce que la cebolla, que es un cultivo muy, muy susceptible a enfermedades, tenga esa susceptibilidad y pueda con un riego generar un hongo o una bacteria, entrar por esta herida que me deja la plaga. Sin embargo, tiene la ventaja de que es una plaga que se aleja con la zanahoria, ¿ya? Aquí la asociación con manzanilla y con zanahoria es súper importante porque son plagas, o sea, son plantas que van a repeler a esta plaga, ya no les gusta el aroma, no se genera un hospedero natural, que es decir, una plantita en la que puede vivir, sino que la repele. Y si tengo presencia de esta plaga, una infusión de manzanilla aplicada con rosador es bastante efectiva, pero súper importante. Si yo noto que mis hojas tienen estas larvas, yo las tengo que sacar de inmediato, ¿ya? Tengo que sacarlas y retirarlas de la planta porque así me aseguro de que no sigan avanzando, de que después no crezcan como una pupa dentro de mi cebolla y se genere un nuevo ciclo de esta plaga, ¿ya? Súper importante. Como tip, les digo que la mosca de la cebolla, la mayoría de las plagas que vamos a ver hoy día son súper chiquititas, ¿ya? Son plagas que ustedes se imaginarán, este es el tallo de la cebolla, la hoja que por lo general es de este tamaño, este es el tamaño de la larva, no son muy grandes, ¿ya? Nuestra siguiente plaga son los trips de la cebolla. Los trips son una plaga que es como parecida a, bueno, es este bichito que está acá, es más alargado, ya es como, aunque suene feo, es como un piojito, ¿ya? Su cuerpo es más alargado y son muy pequeñitos, ¿ya? Y su color es parecido a los de los pulgones, entre el pulgón café y el verde, ese es su color. Lo que hace esta plaga, su aparato bucal es chupador, y lo que hace es que inserta su aparato bucal y se empieza a alimentar de la planta, generando que aparezcan estas manchitas verdes más claras, que es porque la planta se está debilitando la hoja, que después generan este daño de acá. Este es un daño ya bastante avanzado de trips, y lo que genera es que las hojas decaen. ¿Qué pasa cuando nuestra planta no puede absorber los nutrientes de la luz por fotosíntesis? Se decae y por lo tanto deja de engrosar el bulbo en las etapas en que todavía está creciendo y no madurando, así que es súper importante. Que uno de los principales problemas que tiene esta plaga, que yo se los mencioné si mal no recuerdo, la clase anterior con la plaga de la mosca blanca, es que es una plaga muy ligera,
ya nosotros sacudimos sin querer una hoja de cebolla y el trips vuela, sale como saltando y se va esparciendo muy rápidamente, por lo que nosotros si detectamos este cultivo infectado, tenemos que sacarlo con cuidado las hojas infectadas y aplicar de inmediato. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, el trips igual se puede manejar, creo que lo tengo aquí escrito, con aceite de neem, si no, no lo sé si lo tengo, creo que lo tengo, pero se puede manejar, chuta, Camila, dale. Ahí, con aceite de neem, que es bastante efectivo, y también es un cultivo que no gusta de la zanahoria, así que esa asociación también nos va a venir a beneficiar acá. Y por último, el trips es una plaga que le gusta hospedarse en cultivos o en malezas de hoja ancha, ¿ya? Así que mientras nosotros más tengamos desmalezado estas malezas que son, por ejemplo, la correhuela que tiene una hojita más grande, o por ejemplo, ay, se me fue, el chamico, son cultivos que tienen hojas más grandes, así que es súper importante que nosotros los saquemos, ¿ya? Y lo mismo pasa con algunos cultivos de hoja, pero sobre todo con las malezas, así que nos aseguramos de sacarlas, retirar las plantas infectadas y aplicamos con aceite de neem, y encima le metemos zanahoria para que esta plaguita no se sienta atraída, ¿ya? Luego tenemos acá el minador de la cebolla. Este es un primo hermano de la mosca de la cebolla, ¿ya? Pero pueden ver que es como de colores más parecido a una avispita. Sin embargo, es más chico que la mosca de la cebolla, ¿ya? También es una mosquita y lo que hace es el trabajo que hace un minador, que lo vimos la clase anterior. Y son estas galerías o surcos en las hojitas de la cebolla que luego, como todos, van bajando. Esta funciona de la misma manera, esta plaga, y mete sus larvas. Ven que esta es un tallo de cebolla igual, es más pequeña aún que nuestras larvas anteriores, ¿ya? Y genera ahí sus larvas que se van alimentando de las hojas, generan estos surcos y ponen los huevos y dan vida a una nueva generación. Esta plaga, bueno, como va haciendo los surcos, genera el mismo daño en los tejidos que la mosca de la cebolla, ¿ya? Así que vamos a tener dos plagas que debilitan nuestro cultivo y a la vez generan heridas que pueden potenciar la entrada de plagas y enfermedades, generando mucho, mucho daño, ¿ya? Acá también tenemos la opción de hacer de usar el aceite de neem. Y como esta larva genera galerías y se queda en las galerías, también podemos usar aceites minerales para generar este espacio de ahogo a la plaguita y que desaparezca y que no pueda continuar sus nuevos ciclos de vida, ¿ya? Si escuchan gritos, hay niños jugando en el pasaje, por eso, por si acaso. No sé si se escucharán, pero yo los escucho súper fuerte. Bueno, las recomendaciones generales para el manejo de las plagas de la cebolla. Tiene la desventaja de que son plagas que generan daños importantes, porque nos debilitan mucho las hojas, y las hojas son lo que van a alimentar a nuestro bulbo. Así que no solo después siguen bajándose el bulbo, sino que la debilitan, dejando, y en algunos casos impidiendo, su madurez. Como recomendaciones, sin embargo, tenemos la ventaja de que las plagas que atacan a la cebolla tienen muchos depredadores naturales. Esto de acá se llama Orius, ¿ya? Es un hemíptero que es uno de los mejores controladores biológicos que se llaman, o depredadores naturales, que se alimenta del trips, ¿ya? Acá de hecho está alimentándose. Y esta es una avispita muy pequeñita, son muy chiquititas, es parecida en tamaño al minador de la cebolla, y que lo que hacen es parasitar los huevos de estas plagas, ¿ya? ¿Cómo podemos atraerlos? Si bien la cebolla es muy sensible a las malezas, si nosotros tenemos flora perimetral alrededor de nuestro huerto, de nuestro cultivo, mucha distinta flora, vamos a traer estos controladores biológicos que van a estar presentes y nos van a ser casi necesario por nuestro lado aplicar algo más, ¿ya? Entonces tenemos estos enemigos naturales que son súper buenos manejando, controlando a estas plagas, y vamos a tener los aceites minerales y el aceite de neem que nunca vienen de más aplicar cuando vemos presencia de estas plagas. Y seguimos. ¿Alguna duda en esta área? Por lo general, estos insectos depredadores les gusta igual el polen, les gusta harto el polen. Entonces, aparte de alimentarse de estos insectos más chiquititos que se alimentan de las plantas, si nosotros tenemos flores de colores que los van a traer por sus colores,
se van a sentir atraídos por el polen también. Y si tenemos la cebolla ahí, y si se percata este depredador de que hay otro tipo de comida y que va a ir y se va a comer a estos trips o al minador o al insecto que encuentre, se lo va a comer porque estos insectos tienden a alimentarse de tener como una dieta bien variada. A Exactamente. diferencia de estos otros que comen plantas, estos son más específicos, a diferencia del otro. Mira, primero nos preguntaron si no afecta irles cortando las hojas a las cebollas. No, en este caso, en todo caso, tenemos que asegurar lo mismo que en otros casos, ¿ya? Que nuestros cortes sean limpios. Por lo general no voy a cortar la hoja en el tallo, sino que la voy a, bueno, yo creo que todos conocemos la cebolla, voy a arrancar la hoja como la cáscara, ¿ya? Porque por lo general el daño va súper parejo. Ahora, si no puedo hacer eso, voy a hacer un corte, pero un corte limpio, y lo que se aconseja es después aplicar algún aceite de neem o algún repelente, ya para así asegurar que no voy a tener la aparición de alguna plaga. Y por otro lado, después tener la conciencia de que yo hice esta poda mecánica de emergencia para quitar las plagas y no regar esas hojas. Ya tener súper consciente de que no puedo mojarlas hasta que se sequen, porque naturalmente se van a ir secando, ya, y no va a pasar nada. Pero eso es súper importante. De ahí veo que también preguntaron qué significa que sea un hemíptero. Significa varias cosas, no voy a entrar mucho en detalle, pero en primer lugar, que es una familia que tiene depredadores de las plagas que les mencioné. En segundo lugar, significa que es más grande en tamaño, ya es, por lo mismo es más depredador, es más grande en tamaño y tiene una dieta más variada, como decía Pedro, entonces es más polinizador que las plagas que tenemos. Entonces se va a mover, como decía Pedro, por los polens y también por las plagas, ¿ya? Es un insecto de mayor tamaño. También, Sí. también, por lo general, tienen un aparato bucal masticador y no chupador, como las plagas que les vamos a llamar fitófagas, porque se alimentan de Claro. planta. Entonces, fitófaga se alimenta de planta, depredador se alimenta de otro insecto, tiene una dieta amplia, y los insectos están igual de estudiados que las plantas, están separados por familias, como les dijo la Aymara. Entonces, dentro de este gran grupo, tenemos un grupo que son los hemípteros. Particularmente no me sé las características de los hemípteros, pero por ejemplo también tenemos otra familia que son los coleópteros. Los coleópteros son los escarabajos, las chinitas, y por ejemplo, ¿qué características comparten todos los coleópteros? Que tienen su primer par de alas endurecido, por eso tienen como, todos sabemos que los escarabajos tienen como esta parte de la espalda dura, ¿cierto? Y esa es una característica que lo hace coleóptero, porque todos tienen este par de alas endurecido. Por otra parte tenemos los lepidópteros, que es otra familia, y aquí tenemos las mariposas y las polillas. Entonces, los insectos comparten ciertas similitudes y por esto los van clasificando en familias, siendo los hemípteros un tipo de familia, al igual que los otros que mencioné, como los coleópteros, y los lepidópteros, y hay, de verdad, hay millones y millones de insectos, así que ahí ya un entomólogo, alguien que estudia insectos, quizás nos podría dar una clase más detallada, pero es un universo enorme el de los insectos, y igual es súper interesante. Sí. Si no me equivoco, en el otro curso vamos a tener una clase de plagas y enfermedades, y ahí vamos a repasar un poco no solo eso, a grandes rasgos por supuesto, sino que también los ciclos de vida, ya que también es algo súper importante. Así que si no están en ese curso, pero quieren participar de esa clase cuando llegue el momento, me escriben nomás y ahí los metemos en esa clase, porque yo diría que es de las más importantes. Mira, Eh, Claudio nos compartió un dato que sí. dice, encontré esto: los hemípteros son un orden numeroso de insectos neópteros que comprende entre 50.000 y 84.500 especies conocidas distribuidas por todo el mundo. Sí, Entonces, como es les mucho. mencioné, hay un sinfín de hemípteros, de coleópteros, de órdenes de insectos que están clasificados, y están clasificados por su morfología, ya sea su aparato bucal, sus pares de alas, sus patas, Sí. etcétera. Todas esas características hacen que pertenezcan a un orden o a otra familia.
Exactamente. Bueno, entonces seguimos con el tema de plagas y enfermedades y ahora nos pasamos a enfermedades. La primera es el dumping off. Esto que les comentaba al comienzo antes de partir la clase. El dumping off lo hemos visto ya en varios casos, ya conocemos de qué se trata el dumping off. Si no nos acordamos, se lo menciono igual. Es el proceso en el que los almácigos se pudre su tallo y se caen por la acción de un conjunto bastante amplio de hongos, ¿ya? La cebolla es bastante susceptible a esta enfermedad en la almaciguera. Por lo mismo, también siempre se recomienda que tengamos hartos cuidados y que también ocupemos espacios un poquitito más reducidos, porque así nos aseguramos de mantener más controlada cada espacio de la cebolla. ¿Ya? No les puse imágenes porque ya lo sabemos, ya lo conocemos. El segundo es el mildew. Este también lo hemos visto, pero lo que pasa con el mildew es que se manifiesta un poquito distinto dependiendo la planta a la que esté atacando, ¿ya? En este caso, lo primero que nosotros vamos a ver son estas manchitas amarillentas que vamos a poder distinguir de los thrips, porque no vamos a tener thrips, no, vamos a ver que no están los bichitos, sino que son unas manchitas amarillentas que empiezan a aparecer de forma dispareja y que después van a seguir como con la aparición de un pelito o un micelio gris a negro, café negro grisáceo, que es el que se ve acá. Ataca principalmente las hojas, las debilita, si bien no mata a la planta, la debilita bastante, y pasa lo que ya mencionamos, que el bulbo no sigue creciendo. En ataques importantes, creo que lo puse acá, sí, disminuye el crecimiento del bulbo y dificulta su maduración. ¿Qué significa esto? Que después no voy a tener una buena post cosecha, es decir, yo lo coseché mi cebolla y la voy a guardar, pero no se va a mantener tan bien conservada como lo hubiese hecho sin el tiempo que le quitó el marchitamiento producido por el mildew, ¿ya? Después tenemos a ver, déjeme ver si me falta, no. La podredumbre o raíz rosada. Como les comentaba, la cebolla no tiene una raíz tan importante, ¿ya? Lo que vemos en el bulbo no es raíz, sino que es una fuente que se está construyendo con nutrientes que nutren, que le entrega las raíces, que son estas chiquititas que se ven acá. Esto es un complejo de hongos que vive en el suelo. Razón de más para enfatizar que es súper importante la preparación de suelo. Si yo aireo mi suelo, lo volteo, me aseguro que esté ligero, liviano, le pongo humus, le pongo compost, ahí me aseguro de alguna manera ir manejando estos posibles hongos, porque como es un hongo del suelo, siempre va a estar presente, no va a ser que aparezca porque yo regué o porque vino alguna plaguita, sino que se mantiene ahí hasta que están las condiciones para que prolifere. Lo que hace es que afecta a las raíces. Debido a su actar, las vuelve de este color rosado que se ve acá. ¿Y qué pasa? Lo que se ve acá. El cultivo deja de recibir energía, se secan sus hojas y el bulbo no crece y no se genera este bulbo rico que nosotros después nos vamos a comer. Por lo general, hacen que el bulbo no esté tan duro, no esté tan turgente, sino que los catáfilos, o sea, estas hojitas engrosadas que nosotros vamos a comer, empiezan a estar más, de manera vulgar, latigudas, ¿ya? No están tan crujientes, están como latigudas. Entonces va a ser bastante importante que nosotros nos demos cuenta a tiempo. ¿Cuál es la manera más fácil de nosotros de identificarlo? Vamos a ver que nuestras hojas se están secando y vamos a empezar a descartar. Voy a descartar que tenga plagas, voy a abrir una hoja, si está seca y no veo larvas, no veo minador, voy a poder determinar que no se trata de una plaga. ¿Qué pasa? No voy a ver micelio, por ejemplo, que son estos pelitos como los que se ven en el mildew. No voy a ver aparición de alguna estructura del hongo, como esclerosios o micelio, y después no voy a notar ninguna textura blanducha, como por ejemplo el actuar de las bacterias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir bajando. Cuando ustedes vean que sus cultivos están así, vayan bajando, vayan viendo de dónde puede partir el daño. No parte de la punta de la hoja, no está en el medio, no está en el tallo, no está en el bulbo, ¿dónde puede estar? En las raíces. Y cuando ustedes saquen su planta, se van a dar cuenta que tiene esta coloración rosada característica. En ese sentido es súper fácil de distinguir. ¿Ya? Por lo mismo, no se recomienda ocupar el mismo suelo para cebolla más de un año, ¿ya? Porque si el hongo estuvo ahí y solo atacó un par de cebollas, al año siguiente va a seguir ahí y voy a ponerle cebolla y va a estar más fortalecido y va a atacar con más fuerza mi cultivo. Entonces siempre mantengamos las rotaciones en nuestras parcelitas, en nuestros bancales, en nuestras cajas, da lo mismo.
siempre asegurarme de que ese sustrato no reciba cebolla más de un año, ya porque puede estar más susceptible. Me salté una, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con, entre paréntesis, espero que se den cuenta, bueno, se los digo nomás, tiene más enfermedades que plagas la cebolla, por si acaso. Tiene bastante más enfermedades. Seguimos con la alternaria. La alternaria, creo que se los he mencionado en otras clases, es una plaga, o sea, perdón, es una enfermedad que es más fácil de identificar porque genera lo que se cree acá como una especie de ojo, de círculo como concéntrico que al centro tiene una mancha más oscura, ¿ya? Ahí siguieron con los insectos. Que abrí el chat y me encontré. El Nico ahí se El tiró Nico, el Mateo. el dato más duro de por qué es un hemíptero. Gracias, Nico. Muchas gracias. Sí, todo aporta. Bueno, entonces, Muchas gracias. aquí la alternaria se caracteriza por este daño, ¿ya? La alternaria afecta las hojas y el tallo, como el cuello del bulbo, y va bajando, ¿ya? Es bastante rápida en su actuar y va creciendo harto. Una sola llaga, una sola herida puede abarcarme toda la hoja, ¿ya? Entonces es súper importante que estemos pendientes. Se propaga rápidamente, exactamente. Lo mismo, el problema es que como se va a generar esta pudrición, este ablandamiento, después no voy a tener un buen almacenaje, lo más probable es que incluso cuando la coseche ya tenga que cortarle cierta parte y consumirla de inmediato, ¿ya? Entonces ahí hay que tener, perdón, hay que tener ojo. Luego tenemos la pudrición del cuello o moho gris. Yo creo que esta la pueden encontrar, es una enfermedad que se llama botritis, el hongo se llama botritis, es bastante común en casi todos los cultivos. Yo diría que es una enfermedad muy polífaga, tiene muchos cultivos asociados. Y en el caso de la cebolla, no solo está relacionado con su etapa de suelo, sino que está vinculado a su etapa post cosecha. ¿Ya? Esto significa que yo coseché una cebolla preciosa, bonita, en perfectas condiciones, la almacené mal y aparece este hongo y me la destruye por completo. ¿Ya? Por eso también es súper importante que la conozcamos. La primera forma en la que piensa atacar es como en el cuello, esta parte de acá. La misma que alternaria, pero acá. Y aquí se empieza a distribuir hacia el resto del bulbo y se mete entre los catáfilos, ¿ya? Espérense que los tengo aquí para verlos, que es esta imagen que se ve acá. Aquí podemos ver que los catáfilos, que son estas partes secas y las verdes, están medias levantadas y estoy viendo presencia de botritis. Es fácil de distinguir la botritis o moho gris por sus característicos pelitos o micelio gris, negruzco, ya que aparecen siempre. La botritis no les va a aparecer sin estas estructuras propias del hongo. Y en sus casos más graves ya se empieza a poner bastante negra, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros tengamos súper en cuenta que si tenemos una cebolla con botritis, tenemos que manejarla con cuidado, alejarla de las otras cebollas y que cuando retiremos sus catáfilos, o sea, si queremos impedir que siga avanzando la enfermedad y los retiramos, tengamos cuidado, lo mismo que les mencionaba con el oidio, con el movimiento, porque estos pelitos son estructuras de reproducción de la enfermedad, entonces yo voy a moverlo, me va a caer en otra cebolla y se va a seguir manifestando. Cuando la botritis está muy avanzada, o la pudrición del cuello, o moho gris, por si acaso, tip, la botritis va cambiando de nombre según las distintas plantas y lo que va atacando. Sigue siendo botritis, pero en este caso le vamos a llamar pudrición del cuello de la cebolla, porque es aquí donde parte. Y en esta imagen se ve que efectivamente ya entró a la cebolla, entró por los catáfilos exteriores y entró aquí, y podemos ver unas estructuras negras. Eso ya nos indica que es botritis. Ese color negruzco así nos indica que es botritis. Lo más probable es que estas están en un corte horizontal, pero por el otro lado van a estar así, ¿ya? O así. Entonces es una enfermedad que igual es fácil de distinguir visualmente. Esa es la ventaja de la botritis. Como les digo, siempre alejarla del resto para que no se contamine. Si ustedes tienen una así en su cocina, pueden cortarle la parte enferma y consumir el resto, no es problema, por si acaso, pero es bastante invasiva y avanza bastante rápido también y se propaga rápido.
Me paso saltando de... Bueno, después tenemos no es la única, pero yo les diría que es la bacteria más importante. Los otros todos eran hongos. Ahora vamos a pasar a la bacteria. Esta bacteria, también creo que la hemos visto, se llama Erwinia o pudrición blanda. Creo que en todos los cultivos a los que ataca la vamos a llamar pudrición blanda, porque genera una pudrición acuosa que ustedes la tocan y como que se les refala el dedo e incluso puede llegar a oler bastante mal, como que exacerba los olores de pudrición, ¿ya? ¿Me voy escuchando bien? ¿Sí? Sí. Allá. ¿Y qué pasa? Esta bacteria entra por las heridas que dejaron los trips, que dejó el minador, que dejó la mosca de la cebolla, entra a nuestros cultivos y nosotros no nos damos ni cuenta hasta que tomamos la cebolla, que está perfectamente cafecita por afuera y está pocha. Llega a estar pocha y acuosa, y la cortamos y se ve así. Y ustedes pueden darse cuenta que esta pared está impecable, no se ve ningún problema. Acá más o menos, pero todo el centro que partió por alguna herida que debe haber habido aquí, en el cuello del tallo, o aquí abajo, está todo acuoso y podrido, ¿ya? Acá también se puede ver, todo esto está acuoso y podrido, sin embargo por afuera algunos catáfilos están bien, y acá ya está súper avanzado el ataque, súper avanzado. Entonces, ¿qué es importante con esta bacteria? Lo primero es la prevención, ¿ya? Asegurarnos de que no le hagamos heridas. De repente pasa que yo estoy limpiando los riegos, estoy con un cortacartón y paso dañando la cebolla. O que estoy con la pala limpiando el terreno y paso dañando la cebolla. Todos estos nos pueden producir que entre esta bacteria, ¿ya? Que es súper dañina y como les digo, yo puedo creer que coseché todo impecable y no me doy cuenta hasta que la toco que está toda pocha por adentro y está completamente afectada. Esta bacteria no tiene muchos manejos, más que algunos parasitoides de repente, pero en realidad es bastante, ¿cómo se llama esto? Es bastante invasiva y es bastante difícil de predecir, porque si yo no estoy pendiente, tocando y viendo, me voy a encontrar con que esta bacteria está súper avanzada. En sus estados más avanzados ya no voy a ver el bulbo perfecto, sino que va a estar chupado, ya va a estar como completamente chupado, como medio pasita, ¿ya? Entonces es súper importante. Esta enfermedad también puede darse post cosecha, ¿ya? Yo creo que a algunos más también le ha pasado, pero en mi experiencia personal, he comprado cebollas en la feria y post cosecha me han aparecido así que se empiezan a apochar, y las compro bien, ¿ya? Entonces, recomendaciones generales para el manejo de las enfermedades. Detección temprana, que es fijarme en mis cultivos, ver que no tenga daño, ya verificar que no tenga encharcamiento del riego para que no se den las condiciones, por lo mismo cuidar condiciones de exceso, de riego y de agua, y evitar las plagas. Niveles de oxigenación en el suelo es súper importante para los hongos del suelo y para las bacterias. Creo que ahí está cortado el texto, pero por supuesto, lo mismo que la vez pasada, para hongos vamos a recomendar la cola de caballo siempre. Las aplicaciones con cola de caballo son bastante eficientes para todos los complejos de hongos. Y si yo encuentro que tengo condiciones como predisponentes, como que tengo una corazonada, apliquemos algún biopreparado preventivo, ya que puede ser bicarbonato o leche y funcionan súper bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las enfermedades? No, parece que no, ¿cierto? Bueno, si hay después, al final las van haciendo. Mantención. La mantención de la cebolla, considerando todo lo que le hemos dicho, en realidad se centra, en primer lugar, en el desmalezado. Acá yo les puse una foto que es como el ejemplo que yo les decía de las malezas de hoja ancha, ya que son hospedero para mis plagas. Y por otro lado, yo no sé si ustedes conocen la correhuela, que es una maleza trepadora, ¿ya? Es súper buena para trepar la cebolla, es súper buena. En general, todos los cultivos altos, la cebolla, el puerro, los cebollines, les gusta treparlos y los estrangula, ¿ya? Personalmente, como comentario extra, yo encuentro que la correhuela es súper bonita, quizá a otra persona también le pasa porque tiene una flor como campanita, sáquenla, sin pena, porque después nos deja la escoba, sí, no hay que sacarla sin mirar. Sí. Bueno, el retiro de las plantas enfermas y o con plagas, como ya vieron, las plagas se propagan súper fácil, las enfermedades también, las retiro. El cuidado con los riegos, también, no riego el bulbo, riego las raíces, me preocupo de no mojar, sobre todo si tengo heridas o cortes recientes en hojas, ahí tenerlo bien consciente de eso.
Y bueno, finalmente el pisado. ¿Qué es el pisado de la cebolla? Se le llama pisado porque en el campo le dicen pisado, ¿ya? No porque literalmente yo vaya a pisar la cebolla, en el campo pisan la cebolla, pero lo que pasa es que para yo asegurar que mi bulbo crezca más y crezca rico, sabroso, un buen tamaño, yo voy a distraer a la planta de seguir mandándole nutrientes a las hojas. Yo le voy a decir a la planta, ya no necesitan las hojas más nutrientes, así que basta, céntrate en el bulbo. Y lo que hacen es, algunos amarran las hojas, cortan las hojas o las doblan para que como que se debiliten y se centren en el bulbo. Y la savia, que son el floema y xilema, fluyan solo hacia el bulbo y no hacia las hojas. Entonces, ¿qué hacen? La pisan, la van pisando cebolla a cebolla. En el campo es súper común, la verdad, que se haga. En los maceteros yo recomiendo doblarla nomás, de repente yo también les pongo una marrita, la doblo y le pongo una marra para que no se vuelva a levantar. ¿Ya? Y esta es la clave para tener cebollas gorditas y agradables. ¿Cuándo es el pisado? El pisado es un poquitito antes de la cosecha. Yo les diría unos 20 días antes de cosecha, 15 días antes de cosecha, cuando las cebollas están así. Aquí quiero ser bien visualmente referente, ¿ya? Para que vean que aquí ya tengo unos catáfilos, o sea, unas hojitas más o menos secas, y mi cebolla ya está asomando, solo que no está doradita todavía, ¿ya? Y aquí yo voy a ir pisando, ¿ya? Ese es el momento clave. También pueden contar los días, ¿ya? Pueden ir proyectando, esto sería en el día más o menos 85, 90, por ahí, ¿ya? Pero visualmente es más fácil así. ¿Hay dudas en esta...? No, lo único que nos comentan que los niños la otra vez pisaron las hojitas del ajo y también nos comentan si ojalá pudiéramos hacer una clase de biopreparado. Creo que eso está en el paquete de las otras clases, ¿o no? Está en el Las del paquete día de la lunes. clase Huertos Urbanos. Como les digo, miren, les voy a volver a mandar el temario de la clase de Huertos Urbanos. Para quien no quiera tomar todas las clases, pero quiera tomar algunas específicas, me avisa para ese día yo también enviar el link, ¿ya? Porque yo entiendo que hay varios que ya se manejan en temas de la otra clase y que no quieren repetirlos, pero de repente reforzar algunos puntos en específico. Así que les insisto, Pedro, a ti igual, que a mí se me va la onda con las cosas, que me lo recuerden, me lo repitan para yo Vale, volver a mandar el temario, ¿ya? claro. Bueno, yo todavía no estoy claro de quiénes no están en la clase de los lunes y están en esta y viceversa, Creo que son pocos igual, pero, pero pero pronúnciense y participen de las dos, o si no, igual les podemos mandar el contenido de todas claro, maneras, yo creo, el PowerPoint, o si tienen una duda, lo podemos ir conversando, pues, y aclarando. sí, po, Así que sí, sí, siéntanse en la libertad de pronunciarse respecto a esas cosas. sí. Y bueno, nos queda el punto semifinal, que es la cosecha, ¿ya? La cosecha es, yo diría que una de las mayores dudas que uno tiene cuando está cultivando cebolla, ¿ya? La cosecha la vamos a saber cuándo llevarla a cabo cuando el bulbo ya se ha asomado aproximadamente unos 3 a 5 centímetros por sobre la tierra. Si tengo variedades grandes, si estoy con variedades pequeñas, va a ser un poquitito menos, pero en variedades grandes unos 2 a 5 centímetros por sobre la tierra. Y las hojas ya están bastante secas, las primeras hojas ya están bastante secas, como se ve acá en la imagen. En ese momento yo voy a saber que es momento de la cosecha. Ya hice el pisado, se me secaron las hojas, momento de la cosecha. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a aclimatar a mis cebollas. Con una horqueta, que es como esa herramienta que tiene 4 dientes, o de manera manual, si tengo cajones chiquititos, voy a levantar las cebollas del suelo y las voy a dejar como medio tapadas. Voy a meter la horqueta o la herramienta y las voy a levantar y las voy a dejar así. No están completamente salidas, pero tampoco están ya en el suelo, ¿ya? Y las voy a dejar aclimatándose entre 2 a 3 días en promedio. Después de eso voy a hacer lo que está haciendo este hombre acá, ¿ya? Voy a ir cortando los tallos y los voy a ir como torciendo un poco, ¿ya? Los voy a cortar y los voy a torcer. Y en ese momento, que es aproximadamente 2 a 3 días, voy a dejar las cebollas así. Las voy a dejar extendidas en el proceso que se llama el curado, así también le llaman a modo general. El proceso de curado, y yo las voy a dejar al sol, pleno sol,
Ya tengo que asegurarme pleno sol, tengo que asegurarme que no hayan lluvias. Si me llueve un día en que la cebolla está así, con el corte hecho, y todavía no está curada, tengo que sacarlas a la brevedad y las voy a consumir como cebolla fresca porque ya no se me realizó el proceso de curado, ¿ya? Súper importante, por lo mismo este proceso es para las cebollas que les explicaba Pedro, que son las cebollas de día largo o cebollas de guarda, ¿ya? Porque las voy a estar cosechando fines de verano, principios de otoño, voy a tener temperaturas altas, voy a tener pleno sol y no voy a tener mucho riesgo de lluvias, ¿ya? Entonces, súper importante. Y las voy a dejar al sol, puede ser de 1 a 3 semanas, ¿ya? Yo voy a ir viendo. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a convertirse esta cebollita en la cebolla dorada que todos conocemos, que se empieza a secar los catáfilos y después cuando uno cocina le saca 1 o 2 hojitas de estas secas, ¿ya? Y así yo voy a asegurarme de tener mi cebolla perfecta. Y después, como mencionó Pedro a comienzo, voy a almacenarlas en un lugar seco, súper importante que esté seco, y fresco, temperatura ambiente, ya que tampoco tenga muchas fluctuaciones de temperatura el lugar. Y con eso ya tendría mi cultivo de cebolla completamente listo. Para las cebollas, que son de día corto, súper importante, yo las saco, las lavo y me las consumo dentro de la primera semana, por ahí. Primera semana, 2 semanas, porque son cebollas que no van a resistir bien el almacenamiento. Lo más probable es que lo primero que le aparezca sea algún hongo o esta pudrición blanda, ya si yo las tengo por más tiempo. Eso con la cosecha. Y me salté, me paso salteando, digamos, ya. Consideraciones finales. Si no sé, como que le doy doble clic y me sale lo torpe. Consideraciones finales. La cebolla es un cultivo que da flor en su segundo ciclo. Es decir, yo voy a estar plantándola en primavera, voy a estar cosechándola en otoño, y si yo dejo ese bulbo, en vez de cosecharlo en otoño, lo dejo, va a estar floreciendo y voy a tener cosecha de semillas en la siguiente primavera. Entonces va a cumplir un ciclo, voy a pasar de un año a otro con esa cebolla. Eso es súper importante, no me tiene que aparecer mi tallo de flor, que es este de acá, ¿ya? Si es que yo no he engrosado mi bulbo, si mi bulbo no engrosa y empieza a aparecer este tallo, yo tengo que o cortarlo o quebrarlo, ¿ya? Porque así sigo diciéndole a la planta que lo que necesito yo es que engrose el bulbo y no que me dé un tallo floral. Por lo general, como cuando ya aparece el tallo floral y yo tengo que quebrarlo, doblarlo, ya es un poquitito tarde para que me engrose bien el bulbo. Lo más probable es que voy a tener un bulbo un poco más pequeño. Entonces eso es súper importante. Entonces la cosecha de semillas, si ustedes quieren dejar una cebolla para cosechar semillas, la dejan que siga su ciclo naturalmente, engrose el bulbo, lo más probable es que esa cebolla se vuelva a tapar y me dé el tallo floral. Otra cosa importante es que, bueno, la cebolla no se aporca, ¿ya? Yo puedo aporcarla un poquito al inicio para asegurarme que prenda bien el almácigo una vez lo trasplante, pero el riesgo del aporcado en cebolla es principalmente el daño al bulbo, ¿ya? Siempre tengo que tener mucho cuidado con eso. Y que no seque bien, que no madure bien. Lo otro, cuando nosotros compramos alguna cebolla y la consumimos, la cebolla tiene la ventaja de que puedo rebrotarla, ¿ya? Igual que la lechuga, la cebolla se rebrota súper bien y así me aseguro de que no tener que pasar por eso, volver a ponerla al suelo, sino que, o dejarla en el suelo, sino que la consumo y vuelvo a ponerla en el suelo para obtener semillas, ¿ya? Se rebrota sin ningún problema. Eso sería en consideraciones finales y eso sería el cultivo de la cebolla que les trajimos hoy día. Para quien no sepa, la palabra que ocupó la Aymara, aporcado, en palabras simples, es algo que se usa harto cuando cultivamos papas, pero es que si nosotros tenemos aquí la plantita, le agregamos más tierrita para que se siga desarrollando la papa, pero como les comenta la Aymara, en el cultivo de la cebolla no vamos a realizar aporcado para no tener complicaciones con nuestros bulbos. Exacto. Una duda, bueno, primero quiero responderle a Gabriela Gutiérrez, que nos dice que a ella no le ha llegado nada. Gabriela, si puedes escribirle a Aymara por privado y mandarle tu mail y comentarle la situación, Claro. ahí te va a poder enviar o sea, la información que a ti no te ha llegado,
la clase de la semana pasada y así también te agregan ahora para que llegue todo junto. Sí, exactamente, porque y también me diga que después por el WhatsApp, qué clase es la que no tienen, porque algunos tienen una, otros no tienen la del otro ciclo, ahí queda un Claro, poco la pelota. ahí le especifica a Aymara si están los dos cursos o si solo la de Lechuga, que fue la de la semana pasada, para que te llegue la información. Eh, una duda que quedó, eh, ¿qué son los abonos verdes? Ah, sí. Los abonos verdes son cultivos de leguminosas. Las leguminosas son una familia que son maravillosas porque se asocian con una bacteria que es el Rhizobium, y esta bacteria tiene la particularidad de que fija el nitrógeno que se encuentra en el aire, y eh, esta bacteria hace una relación simbiótica como de mutualismo y podríamos decirlo de apañe o compañerismo con las raíces de las leguminosas. Entonces la raíz excreta ciertas sustancias que benefician al Rhizobium, y el Rhizobium por otra parte fija el nitrógeno que está en el aire y lo fija al suelo, y la raíz puede absorber este nitrógeno para su desarrollo. Pero cuando nosotros usamos los abonos verdes o estos cultivos de leguminosa, no va a ser para la alimentación. Por ejemplo, la haba vendría siendo una leguminosa. eh, Podemos decir igual que todas las legumbres son leguminosas, pero no todas las leguminosas son legumbres, porque por ejemplo el trébol también es una leguminosa. Así que, por ejemplo, igual se utilizan variedades para los abonos verdes, variedades de haba forrajera, resistente, sin valor comercial, hablando desde el punto de vista de alimentación humana. Y se cultivan estos abonos verdes, se cultiva, por ejemplo, en una cama de cultivo alguna haba forrajera o alguna leguminosa, y se deja crecer, se deja su desarrollo, y cuando al menos un 30% de toda nuestra franja de cultivo esté floreciendo, los vamos a cortar y vamos a incorporar estos rastrojos a la tierra. ¿Y por qué lo vamos a hacer cuando tengamos un 30% de esta franja florecida? Porque nos va a indicar que ya el Rhizobium ya fijó todo el nitrógeno que podía fijar, y para el desarrollo de esta flor, la haba va a estar ocupando este nitrógeno. Entonces, como nosotros queremos que quede en el suelo este nitrógeno, vamos a detener el cultivo, lo vamos a cortar, y los rastrojos, todo lo verde que quede, lo vamos a incorporar como materia orgánica, y el nitrógeno va a estar fijado gracias a las raíces de estas leguminosas y también gracias a esta asociación de mutualismo y compañerismo entre el Rhizobium y las raíces. No sé si les quedó claro que más o menos que es un abono verde, y llevan este nombre porque al final nosotros estamos sembrando una especie para que nos fertilice el suelo. Eh, También la Aymara mencionó las rotaciones de cultivo, que quizás no todos saben qué es, que es alternar diferentes familias de cultivos. Por ejemplo, la Aymara les dijo, si nosotros tuvimos presencia de algún hongo en el cultivo de cebolla, no volvamos a cultivar cebolla, pero tampoco volvamos a cultivar ajos, por ejemplo. Tampoco cultivemos puerros, sino que ocupemos otra familia botánica que no sea hospedera o que no se vea perjudicada por esto, por este hongo, y de esta forma cortamos el desarrollo de este hongo debido a que el hongo no va a encontrar eh, mayor alimentación. Entonces, en estas rotaciones de cultivos se suele utilizar la rotación con leguminosa después de un cultivo que extraiga altos nutrientes, como un cultivo de tomate, o también previo. Por ejemplo, si nosotros vamos a cultivar cebollas o vamos a cultivar tomate, o mejor aún, las vamos a cultivar al mismo tiempo, es bueno que antes podamos haber hecho una fertilización con abono verde, ya que es un abono ultranatural, ya que son las mismas plantas las que van a fertilizar nuestro suelo. Así Exacto. que espero que le haya quedado claro que es un abono verde y un poco que es la rotación de cultivos para quien
no sepa que ella y así una palabra nueva, es alternar las familias que están en un determinado cajón de cultivo, en una chacra, parcelita, como le quieran llamar, y los abonos verdes nos van a beneficiar porque van a aportar nitrógeno particularmente a nuestro suelo. Exacto. Así que no sé si queda alguna duda con respecto a los cultivos, al cultivo de la cebolla o a algo que haya mencionado que les quedó ahí no muy claro. Cualquier duda que tengan, escríbanla sin miedo o desactiven sus micrófonos, o sea, actívenlo si quieren. Claro, Sí. si tienen alguna duda, es el momento. Y de todas maneras agradecer que estén acá y su participación en el chat también hace súper dinámica la clase, así que gracias. Sí. ¿No hay dudas entonces? Gracias, Claudio. Mm. Gracias Claudio, gracias Nancy, en verdad, si fuese por mí los nombraría a todos. Gracias en verdad a todas y a todos por estar acá en nuestra clase del día de hoy. Sí. Bueno, como Así- siempre, si les quedan dudas después o algo les queda resonando por el WhatsApp, ni un problema, ahí contestamos todo lo que quieran. De que el trébol es una leguminosa. Sí, Sí, sí. una leguminosa. Así que eso, ya, nos despedimos entonces. A todos que estén muy bien. Gracias por su paciencia. Adiós a todos. Chao, nos vemos, que estén muy bien, Chao. cuídense. Chao, chao.